Conozca el poder transformador de la inteligencia artificial y sobre todo cómo usarla en su trabajo diario, más allá de pedirle correcciones a ChatGPT de ese mail que le va a mandar a su jefe. En La Silla Vacía lanzamos un nuevo curso con los expertos de nuestro laboratorio de IA. Con un enfoque súper práctico le van a enseñar a sacarle todo el jugo a ChatGPT, Claude y Notebook LM. No necesita ser un experto en programación. Este curso es un camino guiado para todas las personas que quieren aumentar su productividad diaria con ayuda de la IA. Son 6 sesiones virtuales, arrancamos el 6 de agosto y las inscripciones cierran el próximo viernes 1 de agosto. Todos los detalles están en la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón del sentido del fallo del histórico juicio al expresidente Álvaro Uribe. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 28 de julio. Culpable o inocente, no habrá medias tintas. La jueza Sandra Heredia anunciará en pocas horas si Álvaro Uribe fue o no determinador en el caso de falsos testigos. Un juicio inédito en la historia reciente del país. Uribe está acusado de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo que la juez debe definir es si Uribe fue determinador, o sea, si él instigó a otros a cometer delitos con el propósito de beneficiarse y engañar a la justicia, o no. Lo que es seguro es que el sentido del fallo tendrá profundos impactos políticos en el país que van a repercutir en el lugar de Uribe en la historia, en la relación del gobierno con la oposición, en los votantes en 2026 y en las próximas candidaturas. Hoy analizamos estos escenarios. Edison Henao cubre la campaña de la derecha para La Silla. Muchas gracias por volver por acá. A ti por invitarme, repetimos en pocos días, ¿no? Sí, exacto. Edison, si tuviéramos que hacer una apuesta o una polla, como le decimos acá, ¿tú dónde meterías las monedas? ¿En que Uribe es culpable o inocente? No, esa es una pregunta muy difícil, Tati. Yo no podría responderte eso, porque ni los Ujú. políticos profesionales de izquierda y derecha con quienes hemos venido conversando lo tienen claro, ¿no? Aunque pues hay opinadores y gente en redes que se hace sus apuestas, eh, la política se está moviendo con más tacto en ese sentido. Lo que sí podría contarte es cómo está el ambiente entre los interesados directos del fallo. Por favor. Sí, por un lado está el senador Iván Cepeda, que es la contraparte más visible y que ha sido acreditado como víctima en este proceso, quien dice que está expectante a la decisión y que no descalificará el fallo en caso de que sea favorable o desfavorable a Álvaro Uribe. Y por el lado del uribismo, la polla sí está un poco más colorida, tiene un poco más de chispa. Allí dicen que si el fallo es en derecho, Uribe debería ser absuelto. Y si llega una condena, la interpretación inmediata que ellos tienen es que se trata de una cruzada política, en parte por cuenta de sus enemigos, y mencionan a Cepeda, a las FARC y ahora al petrosantismo. Claro, sus sospechosos de siempre. Pero eso es lo que te dicen on the record. ¿Qué te dicen en off the record? Sí, en el anonimato ellos son un poco más sueltos. La izquierda, por ejemplo, no descarta que un fallo desfavorable termine catapultando una candidatura presidencial de Cepeda. Y en el uribismo, aunque se muestran tranquilos, algunos, la militancia teme que la decisión llegue como un nuevo golpe luego del atentado a Miguel Uribe. Claro, ahora Uribe también se ha venido moviendo durante la última semana, poniendo en duda la independencia de la jueza Sandra Heredia. ¿Ese va a ser el caballo de batalla de Álvaro Uribe si llega a ser declarado culpable? Sí, en caso de que lo condenen. Ujú. Incluso el viernes, no sé si viste, el expresidente salió de frente a hablar de una persecución política en su contra, inaugurando esta narrativa. Pero esa narrativa tiene unos matices. Los cuestionamientos más probables que vendrán no serán contra la jueza Sandra Heredia, sino contra la fiscalía. En el círculo del expresidente se habla de una politización de esa entidad en su contra desde que llegó Luz Adriana Camargo, a quien internó el presidente Petro. Pero lo que sí está más cantado en este momento será la narrativa por la que apostará Uribe y su círculo en caso de que lo condenen. Apelarán a una especie de revisionismo del caso, desvirtuando en redes los escenarios que para ellos no logró probar la fiscalía, que los hemos contado acá, la falta de garantías que sintieron y la tesis que tienen de que hubo vicios en la práctica de pruebas durante el juicio. Mm. Lo harán
al estilo que replicaron en redes durante estos meses, que le dieron un despliegue amplio al juicio. Aquí documentamos, Tati, que el uribismo se lanzó a ganar este pulso jurídico antes de tiempo de cara a la opinión, y esa estrategia era el soporte para un posible escenario adverso como el que conversamos hoy. Edison, el de Álvaro Uribe no es el único caso judicial en contra de un expresidente en la región. Está el de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por su intento de golpe de Estado. Y lo traigo a colación porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, amenazó con subir aranceles a ese país si Bolsonaro era condenado. ¿Puede pasarnos lo mismo con el caso de Álvaro Uribe? El expresidente está trinando en inglés y no creo que sea una coincidencia. Sí, no es una coincidencia. Digamos que en el uribismo, inclusive analistas que hemos consultado de cara a lo que va a pasar hoy, pues no se descarta que Trump, como hizo con esa amenaza del 50% de aranceles a las exportaciones de Brasil, reaccione con aranceles u otra represalia contra Colombia. Aunque Trump no es en sí mismo cercano a Uribe, el expresidente ha tenido una relación estrecha con los republicanos desde su primer gobierno en 2002, y además en los últimos meses senadores de esa cuerda política como el colombo-americano Bernie Moreno y Rick Scott, y más recientemente el representante Mario Díaz Balart, han salido en su defensa y han insistido en que Petro usa a la justicia para perseguir al expresidente. Además, Uribe se reunió este año con Marco Rubio y tenemos Mm. entendido que tocaron este tema también. Edison, hemos hablado en varios episodios durante el cubrimiento de este caso que el juicio a Uribe es también un juicio a la historia de Álvaro Uribe. Para buena parte de la gente opositora a él, esto no es solo por el caso de falsos testigos, sino por todos los supuestos que ha habido alrededor de su carrera política. Nexos con paramilitares, chuzadas del DAS, encabezar el gobierno en el que ocurrieron los falsos positivos de manos del ejército. Y sienten que cuando haya un fallo, si es culpable, no solamente va a ser culpable por el caso de falsos testigos, sino por todo lo demás que he mencionado. Dentro del círculo de Álvaro Uribe, ¿cómo leen esta tesis? Sí, en particular por el lado de que el juicio hurgó en el lunar de un supuesto vínculo de Uribe con el paramilitarismo en Antioquia, que es una sombra que persigue al expresidente desde hace más de 20 años. En las filas del uribismo reconocen que el juicio en parte ha sido una disputa jurídica por el relato del conflicto en el país y por la participación que un espectro político, más que todo la izquierda, le indilga al expresidente. Algunos incluso sienten que de haber absolución no se lograría disipar por completo la sombra que permitió reabrir el juicio, que incluso fue a los orígenes del paramilitarismo en Antioquia, escudriñando en cómo se constituyó el bloque Metro. Ahora, Edison, ¿qué pasa si Álvaro Uribe es absuelto de los cargos? Pues por el lado del uribismo sería un impulso tremendo para el partido, y hacia afuera también podría darles un impulso interesante en sus listas a Congreso, en particular la de Senado, que desde ya se proyecta que será cerrada y en la que aún no es muy claro si habrá figuras muy cercanas a Uribe como sus familiares y otros. Y en la puja presidencial, aunque el fallo en sí mismo no les da una super gasolina que los acerque a Casa de Nariño, sí permitirá que Uribe siga en su buena obra y avance en ese papel de tendedor de puentes por el que está apostando en este momento, en búsqueda de una gran coalición con la centroderecha. Y la izquierda tampoco se quedará quieta, aunque el escenario sería para ellos menos favorable. El presidente Petro dijo esta semana que no ha intervenido en el juicio a Uribe y que respetará y protegerá la decisión de la jueza, independiente de cuál sea el sentido del fallo, pero en el uribismo desconfían de esa promesa porque nada más en noviembre pasado el presidente criticó el fallo que absolvió a Santiago Uribe, el hermano del expresidente, en su caso por supuesto vínculo con paramilitares, con la creación de los 12 apóstoles. Edison, de Álvaro Uribe hemos hablado durante todo este siglo. Con lo que pase esta mañana, pues ya vamos a acabar esta novela y seguiremos adelante. No, para nada. La novela política sigue de cara a las elecciones del año entrante, y la jurídica no sabremos hasta cuándo irá. Es seguro en principio que vendrá una apelación de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá por cuenta de las dos partes en el proceso, y esa decisión deberá estar lista fuera del horno antes del 8 de octubre de este año para evitar que el caso precluya. Mm. Y la cosa tampoco terminaría ahí, Tati, porque
Si llega un fallo de segunda instancia, se abre la posibilidad para que haya un último recurso ante la Corte Suprema por la vía de la casación y ese reiniciaría los tiempos del proceso y podríamos estar en esto muchos años. Entonces, lo que veremos hoy, lunes, será apenas el primer round de un pulso jurídico y político que seguirá muy vigente en el país. Edison, muchas gracias por el panorama, mucha suerte en el cubrimiento de hoy y gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Esta va a ser la noticia de la semana. Desde muy temprano hoy vamos a tener Twitterazo en vivo, análisis en todas nuestras plataformas y también cubrimiento en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.